Si bien no tienen un orden establecido, podemos concebir la soberbia como la madre de todos los pecados. Para algunos es la pereza, para otros la soberbia. La combinación de esos dos es fatal. En todo caso, con respecto a la soberbia, diríamos que en la tradición clásica el motivo de la arrogancia, de la petulancia, asume la forma de aquello que los griegos llaman hubris, ¿no? Y que usualmente se traduce como exceso o desmesura, y cuya presencia se constata cuando un héroe olvida su modesto origen humano y se imagina a la par de los dioses, ¿no? Desafiar la autoridad, cuestionar el orden natural, saberse invulnerable o infalible, todo esto equivale sin más a convocar la tragedia, como ya Esquilo, Eurípides y Sófocles dejaran suficientemente establecido, ¿no? Entre los autores del canon literario posiblemente nadie haya encarnado mejor la figura de la arrogancia como la insuperable poetisa novohispana Juana de Ramírez y Abaje, a quien se recuerda mejor con el rótulo de Sor Juana Inés de la Cruz. Sus mejores obras dejaron testimonio de un espíritu insaciable que apuntaba siempre a las estrellas, ¿no? Como se formula en aquel desafiante inicio de Primero Sueño. Piramidal funesta de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas. Si bien sus luces bellas, exentas siempre, siempre rutilantes, la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba, la vaporosa sombra fugitiva, burlaban tan distantes. La sed de conocimiento total es vana y es altiva, nos dice Sor Juana, y solo recibe indiferencia por parte del universo, como esas estrellas que se burlan distantes, ¿no? Sin embargo, lejos de inhibir el atrevimiento, Sor Juana se lanza a la aventura como Ícaro o como Faetón. Sus mitos predilectos de insubordinación, acometiendo un fracaso glorioso o una gloria fracasada, según se quiera ver. Por eso, hacia el final del mismo poema dice: al ánimo arrogante que el vivir despreciando determina, su nombre eternizar en su ruina. De ese modo el ser humano fracasa estrepitosamente en su vana empresa de ocupar la posición de Dios, pero su ruina resulta ejemplar y digna de ser evocada. Dicho más poéticamente, diría Sor Juana que las glorias deletrea entre los caracteres del estrago. En el mundo de la literatura no hay mayor exponente de la hubris que la contradictoria imagen de Fausto, quien ocupa, bien lo sabemos, una posición central en la mitología germana. No tanto en su amor por la inocente Gretchen, o traducida como Margarita muchas veces, sino en su insatisfecha erudición que lo lleva a diseñar un diabólico plan, a urdir un plan diabólico para dominar los conocimientos todos que los libros ofrecen. Y entonces vemos en Fausto la culminación de un proceso iniciado en el Edén, cuando Dios prohíbe a Adán y Eva comer del árbol del bien y del mal, también llamado el árbol de la ciencia. Morder la manzana es abocarse al conocimiento, la ciencia, el progreso, la inteligencia. Desde la perspectiva divina se entiende que Dios considere impía esa conducta y que hacia el final de la segunda parte de la obra sus ángeles disuadan a aquellos dispuestos a intercambiar un alma por sabiduría. No por nada Dios castiga esa insubordinación en los constructores de la Torre de Babel, quienes pretenden escalar hasta el cielo. Dios los castiga haciendo que todos ellos hablen diversas lenguas y no puedan entenderse, y de manera tal que no puedan tampoco proseguir con la obra conjunta de la torre. Una obra donde la hubris aparece claramente desplegada a sus anchas es Antígona, ¿no? De una de las más famosas tragedias de Sófocles, escrita hacia el año 441 a.C. Antígona se enfrenta a sus hermanos, mejor dicho, Antígona se ubica, se interpone, ¿no?, a sus hermanos y adopta una posición imposible. O bien reconocer la voluntad autártica de su tío Creonte, o bien honrar la memoria del sedicioso Polinices, quien dirigiera su ejército de 7 contra Tebas, de su hermano Eteocles. Desafiar la autoridad establecida tiene un sustrato de soberbia, y eso en la tragedia griega, bien lo sabemos, suele pagarse caro. Otro tanto sucede a Edipo Rey, en la otra gran famosa obra de Sófocles,
Después de haber derrotado a la Esfinge, Edipo, el niño de los pies hinchados, se consagra rey de Tebas y se casa con la reina Yocasta. El oráculo de Delfos le había hablado, pero Edipo no supo oír la advertencia detrás de sus palabras. La hubris, el más humano y previsible de los defectos, le impidieron reconocer una verdad que de algún modo él ya conocía de antemano. También sobre la soberbia trata uno de los cuentos de Canterbury, la famosa obra de Chaucer, ¿no es cierto?, que en el siglo XIV sienta las bases de la narrativa en habla inglesa, ¿no? El vanidoso gallo Chantecler, amo y señor de las gallinas que lo idolatran, casi termina pagando con su vida el orgullo con que responde a los halagos del astuto zorro. Por fortuna el mismo pecado recae sobre el zorro y eso le permite a Chantecler salvar su vida, ¿no?, en el cuento del sacerdote de la monja. Una de las primeras manifestaciones del doctor Fausto en la literatura se da en lengua inglesa en la figura de Christopher Marlowe, ¿no?, que publica La trágica historia del doctor Fausto en 1604, mucho tiempo antes que Goethe, ya en el siglo XIX, acometiera este mito medieval. Marlowe, sobre quien ronda toda suerte de especulaciones a propósito de su existencia o inexistencia, muchos dicen que Shakespeare es Marlowe, que Marlowe es Shakespeare, dio forma a la tragedia del hombre que dio prevalencia al mundo material por sobre el mundo espiritual. Esto es lo que Fausto simboliza, ¿no? Fausto da prevalencia a lo material, a lo físico, a la ciencia, al conocimiento, y además al amor carnal por Gretchen, por sobre el mundo espiritual y la trascendencia. Y esto lo termina condenando. Por eso vende el alma al diablo. En El paraíso perdido, la obra del poeta inglés ciego John Milton, publicada en 1667, ¿no es cierto? Si algo admiramos de ese poema, obviamente es la caracterización humana y trágica que Milton hace de la figura de Satanás, el ángel caído, hijo dilecto de Dios, quien se convierte en el paria eterno, fruto de sus malas decisiones motivadas por su infinito orgullo, ¿no? Satanás es aquel que desafía la figura de Dios y por eso es un ángel caído, es una figura trágica. En el siglo XVII también, Sor Juana Inés de la Cruz, a quien mencionábamos previamente a propósito de Primero Sueño, estrena un breve autosacramental que lleva por título El Divino Narciso, en 1689, y que se pretende como una suerte de reescritura del Divino Orfeo, ¿no?, el autosacramental de Calderón de la Barca. Por esta idea de que Dios nos crea a su imagen y semejanza, concluye Sor Juana que el amor entre el Todopoderoso y su criatura es de índole narcisista. Es decir, Dios nos ama en tanto y en cuanto nosotros nos parecemos a Él. Y nosotros, a su vez, reconocemos en Dios la figura humana. Es decir, que el amor entre el Dios y el ser humano es un amor narcisista, es un amor por uno mismo. Una idea perfectamente lógica, pero que obviamente, habría de enarcar más de una ceja en su debido momento, ¿no?, en el siglo XVII. La reelaboración del mito de Fausto, que Goethe lleva adelante ya entrado el siglo XIX, es notable, ¿no? El diablo aquí sigue de cerca a los arrogantes. Fausto es el erudito voraz e insaciable. Fausto es uno de esos alquimistas medievales que la Iglesia miraba con desconfianza, ¿no? El amor por la casta Gretchen termina de sellar el pacto mefistofélico, ¿no? Ahora, la pregunta que uno se plantea es si habrá salvación posible. Recordemos que al final de la primera parte Gretchen termina matando a su propio hijo, ¿no?, y muriendo en consecuencia. En la segunda parte, en cambio, de Fausto, escrita muchos años después, Fausto viaja en el tiempo, ¿no?, y se encuentra con distintos personajes que representan el eterno femenino, como Helena de Troya, por ejemplo. Ahora la pregunta es si hay redención para un personaje así, ¿no? Eso es lo que la segunda parte de la obra plantea. Evidentemente Gretchen se salva en su corazón casto, pero no sabemos qué suerte va a correr Fausto, ¿no? Si de orgullo se trata, la novela más famosa de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, ¿no?, Pride and Prejudice, se publica en 1813 y nos presenta el amor entre, si amor cabe llamarlo, entre el señor Darcy y la señorita Elizabeth Bennet, ¿no? Un amor imprevisto, sobre todo porque este amor resulta estar del otro lado del orgullo y el prejuicio que nublaba el juicio de ambos.
de Darcy se nos presenta como un personaje un poco desagradable, frío, antipático, ¿no? Que mira a todos desde arriba. Y la señorita Elizabeth Bennet, ¿no? Que también es la más díscola, la más crítica, la más indomable, si se quiere, ¿no? De todas las hermanas Bennet. Encontramos que en la segunda parte de la novela, sobre todo a partir del momento en que visita la finca, ¿no? y la vivienda del señor Bennet, su amor por él, su sentimiento por él cambia, ¿no? y descubrimos que el señor Darcy, toda la novela estuvo obsesionado, ¿no? con Elizabeth Bennet. Es decir que Orgullo y Prejuicio son los dos pecados que ellos consiguen superar, digamos, en las páginas de la novela de Jane Austen. Narrativa la de Jane Austen, que nos presenta personajes femeninos que se preocupan, casi diría de manera unánime, por conseguir un buen marido, ¿no? Recordemos que Orgullo y Prejuicio se abre con esa pregunta, ¿no? O con esa afirmación de que todos sabemos que un hombre adinerado, ¿no? Debe buscar una buena pareja para casarse, ¿no? Estoy parafraseando el comienzo de la novela. Orgullo también es lo que signa el doctor Víctor Frankenstein en la famosa novela de Mary Shelley, ¿no? Que sabemos esto de mito prometeico, los personajes que desafían a los dioses creando criaturas nuevas, ¿no? Como por ejemplo este monstruo. También Orgullo encontramos en las páginas de Flores Tardías, el cuento de Chekhov, ¿no? Donde lo dramático de la vida se mide en la distancia que separa los sueños con los hechos, ¿no? Los personajes de Chekhov siempre sueñan en grande, pero viven en pequeño. Son héroes decadentes, con veleidades de gran destino, pero muchas veces provienen de familias caídas en la desgracia o son ilusos y redentos, ¿no? Orgullo también es lo que caracteriza al protagonista de La Vorágine, la gran novela y única novela de José Eustacio Rivera, que el año pasado, ¿no? cumpliera su primer centenario. Recordemos que la novela se publica en 1924. Aquí aparece una figura fascinante, es la de este diletante poeta modernista tardío que se llama Arturo Cova, que tiene reminiscencias de Rimbaud, ¿no? en ese Arturo, y a su vez de ostracismo y de oquedad en la palabra cova, cueva, ¿no? O sea, es hueco, ¿no? Este personaje, que desciende hasta el infierno verde de la selva amazónica colombiana. Su delirio de grandeza lo lleva a maltratar a las mujeres que lo rodean, comenzando por Alicia, ¿no? su amor bogotano, puesto que el único amor que conoce el joven Cova es el amor por sí mismo, ¿no? Eso es lo que se sugiere en la página de esta novela. Un año después se publica El Gran Gatsby, la gran novela de Francis Scott Fitzgerald, ¿no? este gran escritor de la generación perdida, donde aparece esta figura enigmática del multimillonario Jay Gatsby, que guarda una excesiva confianza en sus dotes de seductor y, digamos, en su capacidad de recobrar el cariño perdido de la joven Daisy, sin darse cuenta siquiera de que sus acciones engendran menos atracción que rechazo, ¿no? Por lo tanto, también es una figura un poco trágica. La novela de Giovanni Papini, Gog, publicada en 1933, nos presenta uno de los mejores personajes del siglo XX. Un multimillonario hawaiano, qué exótico, ¿no? Un autor italiano escribiendo sobre un multimillonario hawaiano, que pone la humanidad a prueba, a punta de billetes. Tiene tanta plata que puede realizar experimentos sociales, ¿no? Nadie, ni siquiera personalidades de la talla de Gandhi, Einstein, Edison, Lenin, Freud, Wells o Ford, conseguirán arrancarlo de sus bostezos, ¿no? Gog lleva adelante una serie de experimentos, como si la humanidad le debiera demostrar algo a él, ¿no? O sea, él tiene la suficiente capacidad económica como para darse ese lujo a lo largo de las páginas de esta novela que es sumamente divertida, ¿no? Y por último, en esta breve colección de Soberbia, una reescritura de Antígona, de aquella Antígona de Sófocles, pero en este caso acometida por Bertolt Brecht, uno de los grandes dramaturgos alemanes del siglo XX, ¿no? La obra se estrena en 1947, obviamente post Segunda Guerra Mundial. Berlín, abril de 1945, transcurre la acción. Sabemos que Adolf Hitler y Eva Braun acaban de suicidarse en el búnker y el fin de la Segunda Guerra es un hecho. Y en ese contexto, dos hermanas abandonan el refugio antiaéreo y se reencuentran con su hermano, un soldado desertor.
Entonces, al igual que sucediera en la tragedia de Sófocles, la hubris está aquí asociada al régimen nacional socialista, y esta hubris es la que acabará por condenar a la heroína de esta obra de Brecht, que resulta ser una reescritura del clásico de Sófocles.